tipo de sustancia, mannitol o urea, que a veces nosotros utilizamos para tratar, por ejemplo, la hipertensión endocraniana, extrarrenal, diarrea en niños, es fundamental. ¿Okay? Pérdida de agua, sodio corporal total normal. Siempre va a ser las pérdidas o renales o extrarrenales. En esta pérdida excesiva de agua, ¿qué tenemos? La diabetes insípida o la hipodipsia. Y hay gente que tiene adicción de sodio. Por ejemplo, hay enfermedades que producen el hiperaldosteronismo, el síndrome de Cushing. No, porque en un capítulo de la biología se utiliza cada uno de estos. Lo importante es saber que eso nos puede llevar a los trastornos del sueño. Hipernatremia. Toda situación en la cual el sodio está encima de sí. Como regla podemos decir que la hipernatremia es casi sinónimo de déficit de agua. El individuo tiene menos agua, tiene más sodio. En consecuencia, el tratamiento, ¿en qué consistirá? En darle medicamentos de agua. ¿Cuánto de agua le vamos a dar? Tenemos que calcular cuánto es su déficit. Entonces, para esto, como en la hiponatremia, hay una forma de calcular. Hay varias. Esta es la que utilizo. Déficit de agua es igual al agua corporal total, obviamente. Depende del sexo, del peso, de la edad, por el sodio actual sobre el sodio deseado. El sodio actual, ¿cuánto será? Digamos 170, estamos hablando de premio. El sodio deseado, ¿cuánto será? Alrededor de 140. Porque aquí no estamos hablando del sodio, vamos a del agua. Porque en general, la hipernatremia es déficit de agua. Entonces, por menos uno. Aquí les va a dar un número. Digamos, el déficit de agua va a ser 7 litros. De agua. ¿Cuánto se le debe de poner? Esos 7 litros lo vamos a calcular a través de esta fórmula, más sus necesidades diarias. Si sumamos de 70, ¿cuántos minutos se necesita? 30 minutos de eso. El déficit más 70 más 2000. Porque si ustedes se olvidan de los 2000, lo vamos a llevar a la hipo. Entonces, aquí ya utilizamos el laboratorio, nos da el sodio y a través de eso, en general hemos dicho que la hipernatremia es deshidratación. Aquí ya estamos utilizando fórmulas, calculamos y reponemos. ¿Cómo se debe dar este líquido calculado? Digamos 6 litros. La mitad de esos 6 litros, las primeras opciones. Y la otra mitad en los subsiguientes es nunca, a no ser que esté en shock. Si está en shock y hago una mención, se puede dar. Bueno, eso es lo más. Para que vean es sencillo, no es complicado. Y esto siempre se va a presentar, nunca se olviden de estos conjuntos electrolitos, a veces los médicos se olvidan. Yo les estoy dando lo práctico. Ustedes el día de mañana se pueden de qué manera tratar. Bien, una vez que hemos visto eso, nos vamos a repetir a los controles del potasio. El potasio, el valor normal, es 5 a 5. No debemos olvidarles que el potasio es el catión más importante intracelular. Y la forma de que nosotros recibimos potasio es a través celularmente de la piel. ¿No? Obviamente el potasio en su metabolismo tiene que ver, por ejemplo, con la función celular, la contracción de las células. ¿De qué depende? Del cambio de sodio potasio. Porque menciono el botado de qué depende del potasio y del sodio. Por eso es que su función es fundamentalmente celular. Como sucede con el sodio, aquí todavía es más importante, más del 90% de la ingestión diaria de potasio es eliminado por el riñón. Por eso es que los enfermos que tienen insuficiencia renal crónica o que no orinan, generalmente es. Y la hiperpotasemia es más urgente que la hipo o hiper
tienen dos conceptos que no se denominan. Los trastornos del sodio en general comprometen a la función neurológica. Los trastornos del potasio en general comprometen a la función cardíaca, por eso son de una urgencia mayor. Ok. Como ustedes bien saben, el potasio tiene una distribución intracelular y extracelular. La intracelular, 7,40 en equivalencia, la extracelular 3,5 a 5 es el valor normal. Ok, el 98% del sodio está dentro de la célula y el 2% se encuentra fuera de la célula. Se ha medido y se ha visto que es intracelular, no se hace en la práctica ordinaria, porque no podemos llevar a intracelular, pero lo han hecho en laboratorio y se ha visto que es de 140 equivalente litro. Ok, y este 2% es extracelular. Este es el que nos importa. Cuando diagnosticamos hiper o hipocalemia, no diagnosticamos el intracelular, diagnosticamos el extracelular. Entonces la hipercalemia será encima de 5,5, ¿no? Y la hipo por debajo de 3,5, porque nosotros lo que analizamos es la vía extracelular. ¿Para qué sirve el potasio? Porque, entre otras cosas, como ya les dije, mantiene las funciones celulares y fundamentalmente la transmisión neuromuscular. Es lo mismo. Vamos a pasar esto. La ingesta del potasio, ¿de qué depende? Igual que del sodio, depende fundamentalmente de la ingesta digestiva. Y hay muchos alimentos que tienen potasio, como el plátano, tomate, salmón, yogur, papas, etc. Es la ingesta. ¿Qué papel juega la ingesta del potasio con la vía alimenticia? Porque dependiendo de cuántos alimentos consumamos, de estos en cantidad, tendremos hiper o hipocalemia. El concepto normal es muy importante, porque lo que ingerimos lo eliminamos. Pero si hay alguna enfermedad, por ejemplo, insuficiencia renal, en la cual no se está eliminando el potasio, si ingerimos mucho de esto, ¿qué vamos a tener? Hipercalemia. La hipercalemia es grave, enseguida, porque es grave, es más grave que el sodio. Hay algunas situaciones muy especiales, sobre todo en los ancianos, que no se alimentan adecuadamente. Entonces van a tener carencias globales no solo de los electrolitos, sino también de otros sustancias alimenticias, proteínas, litio, hidratos de carbono, etc. Pero hay algunas otras condiciones que pueden llevar a los trastornos, el alcoholismo, la desnutrición. Sin embargo, cuando estamos frente a un paciente que tiene estos trastornos, todos estos antecedentes no nos importan mucho, porque se trata de una urgencia, y la urgencia hay que resolver. Si es hipercalemia, es más difícil de tratar, hay que tratar de que el organismo se desprenda de ese potasio, y si es hipocalemia es un poco más fácil de tratar, le damos potasio. Ok. Hipocalemia menos de 3,5. ¿Cuál es la clínica? Generalmente está comprometido el sistema cardíaco. Y del sistema cardíaco, fundamentalmente, el sistema de conducción. Para lo cual, en toda hipo o hipercalemia, para corroborar si es cierto, porque puede haber un error de laboratorio. Soporta 8, tenemos que hacer un electro. El electrocardiograma está en relación a cada nivel de potasio, tanto en la hipo como en la hipercalemia. Además de estos trastornos de la conducción que los detectamos a través de los
electrocardiograma, hay algunos síntomas que son comunes a todos, debilidad muscular, puede haber parestesias, parálisis. Es importante siempre auscultar el sistema digestivo, porque en la hipocalemia hay híbridos, y los intestinos no pueden prestarse. Eso es un dato de hipocalemia. En general, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Sospechando y pidiendo electrolitos. No hay otro. El tratamiento. Lo ideal, dependiendo del nivel, es dar potasio. Una vez que hemos corregido el potasio, corregir el trastorno. Por ejemplo, hipomagnesemia. La hipocalemia suele ser frecuente en la alcalosis, tanto respiratoria como metabólica. No voy a hablar mucho de esto porque van a llevar trastornos de equilibrio ácido-base, y es decir, también hay los trastornos. Vean, en la hipocalemia, cuando es muy grave, debemos de reponer rápidamente el potasio. Rápidamente, pero con menos cuidado. Ustedes saben cómo en Estados Unidos, cuando está legalizada la pena de muerte, matan a los presos. ¿Cómo los matan? Mierda. ¿Qué les digo? Bueno, están tres. Una la hacen dormir. Dos le dan una sustancia que paraliza el sistema respiratorio, farmacología. Y tres le dan potasio, para que el potasio se pare. La hipo, como dije, potasemia conduce a paro. Le dan potasio. Como el potasio es tan grave, su administración, por eso la administración debe ser realizada cuando es muy grave en una unidad de terapia intensiva y con control electrocardiográfico, debe estar monitorizado. Y existen algunas recomendaciones. En Harrison dice que no se debe dar más de 10 equivalentes hora en pacientes sin congo, pero algunos otros autores recomiendan en terapia intensiva. Si la hipocalemia es muy grave, podemos dar hasta 20 equivalentes. Eso no es nada. Pero ¿por qué debemos estar solos de respirar? Porque podemos producir hipercalemia, y la hipercalemia también produce la hipocalemia en general, si es aguda y grave, no debe ser pasada por usted. Necesita que vaya a terapia intensiva y el paciente esté siempre monitorizado, porque puede hacer un paro. Ok. La hipocalemia, dependiendo del sodio o del potasio que determinemos en la glutamina, leve, moderada y severa. Leve, entre 3 a 3,5, moderada 2,5 a 3, y severa, esta es la grave, menos de 2,5. Se puede hacer el cálculo del DEPS total, no tiene mayor importancia, pero esta es la cantidad de DEPS. La que tiene que tratar rápidamente es obviamente la severa. Si no es emergencia, por vía oral. ¿Ok? Si el DEPS es grave, por vía parenteral, ¿verdad? No más de 20. Es decir, que en el Harrison dice no más de 10. Pero otras recomendaciones están llegando hasta 20 equivalentes hora. Y la dosis diaria no más de 150 minutos. Son recomendaciones tremendamente importantes. En lactantes, no más de 3 equivalentes kilo día. Y en terapia intensiva es donde nosotros tenemos que monitorizar y podemos tal vez administrar un poco más, pero estamos monitorizando el electrocardiograma. Si hay algún tipo de trastorno, suspendemos, porque estamos viendo su acción. Ok. Identificar determinada gravedad, de ser de factores de riesgo, y también se puede aplicar una fórmula cuando no es muy grave. Si es muy grave, hasta 20 minutos. ¿No? Pero podemos, como se hacía del sodio, calcular el DEPS de potasio.
Para lo cual seguimos calculando el agua corporal total, kilo peso sexo, por potasio deseado. ¿Cuándo va a ser el potasio deseado? Más de 3,5 y para llegar al potasio. Pero esto en general no se aplica. Pero se puede hacer igual que la hiponatremia. Hipercalemia, sodio sérico más de 5 puntos equivalentes. Ya está bien adelante. ¿Qué hora es? Nos falta 10 minutos, ya vamos a acabar. Se clasifica la hipercalemia en leve, si es de 5.5 a 6. Moderada, si es de 6.5 a 7. Y es grave, mayor a 7. Pero entre 7 y 5 a 8 es moderada. Por eso es que por eso utiliza en Estados Unidos este medicamento para la clínica. Problemas neuromusculares, debilidad, puede llevar a poder respirar el paro respiratorio igual, hipotensión, arritmias y paro cardiorrespiratorio. En gastrointestinal, habitualmente en las hipercalemias crónicas, puede haber náuseas, vómitos, dolor. Si la causa endócrina, puede haber parálisis, pero lo más importante es que hay cambios en el electro. Por eso, tanto en la hiper como en la hipocalemia hay necesidad de tomar un electrocardiograma, ¿no? En esta, ahorita les voy a mostrar el electrocardiograma, hay que valorar siempre la onda T. Enseguida. Lo importante es que la hipercalemia, cuando es muy grave, compromete tanto al sistema cardíaco y al neuromuscular. Produce arritmias. Estas arritmias es lo más importante. Son ondas completamente anormales, la fibrilación muscular en la práctica es sinónimo de paro, la hipercalemia produce eso, se administra Estados Unidos para matar, y eso produce el paro. Debilidad muscular en la crónica, parálisis, la clínica no tiene tanta importancia como la muscular. Pero hay otras recomendaciones que debemos hacer. Controlar la enfermedad de base, si tiene o no tiene insuficiencia renal. El tratamiento en general de la hipercalemia es importante, porque si se elimina más del 90% por riñón, ¿por dónde eliminan por la hipercalemia? Si tiene insuficiencia renal, ¿qué habrá que hacer? Diálisis. Y eso no es suficiente. Pero se pueden eliminar algunas sustancias que son intercambiadoras, como el bicarbonato de calcio, bicarbonato, etc. Y en la práctica no tiene realmente. Cuando estamos frente a un trastorno de así debemos tomar el electrocardiograma. Vean, de 3.5 a 5 normal. Este es normal. Y a medida que va aumentando, se van escribiendo. Si encontráramos 10,5, ¿qué vamos a encontrar? Taquicardia más esta fibrilación ventricular. Esto es sinónimo de paro cardiorrespiratorio. Entre 7 y 5, onda P ausente, depresión del segmento C y onda T. Es decir, que los trastornos de potasio generalmente están en el segmento ST o en la onda y se correlacionan con el nivel de potasio total. A veces puede haber un error laboratorial y nosotros necesitamos corroborar. En la hipocalemia también hay lo normal, en 3.5 depresión de la onda ST, onda T de baja en el y onda, a veces aparece la onda 1. En condiciones normales no se ve. 1, mayor depresión, vea cuál hace paro cardiorrespiratorio. En conclusión, tanto la hipo como la hipercalemia produce el mismo efecto, por eso no tiene sentido. Puede producir en ambos casos paro. Entonces hay que tener mucho cuidado con este trastorno. Bueno, eso es todo, jóvenes, hemos acabado. Lo mismo, hipercalemia, aquí están los niveles.
8-9, ausencia de onda P, duración del efecto prolongado. De 7 a 8, la onda P está aplanada, no hay intervalo prolongado y depresión del segmento de la onda P. Entonces, el mensaje usted enfrenta el mismo academia, para poder relacionar y en función de eso hacerlo. Ok, con eso hemos acabado. Entonces, ¿tiene alguna pregunta? Vean esta última recomendación para los que les gusta hablar de tratamiento. Debe limitarse a pacientes incapaces de usar la vía oral. Fundamental, lo que le he estado diciendo. ¿Por qué? Porque hay alto riesgo de hipercalemia, no más de 20 ácidos. Monitoreo cardíaco permanente y controlar el potasio 6. Ok. ¿Y tienen alguna pregunta?